Porque si ustedes no se dan cuenta, el Señor no hizo una imagen de Él, por eso nosotros no tenemos ningún cuadro, no tenemos alguien a quien ver físicamente, sino que si me regala la infografía, la diapositiva, el Señor en su misericordia para manifestarse al ser humano, porque nos ama, nos ama, nos ama el Señor tanto, nos ama Dios. No sé si usted siente que Dios lo ama o solo lo sabe aquí y no lo baja acá. ¿Sí? También otra cosa que le cambia, que nos cambia la vida sustancialmente, cuando sabemos que Dios nos ama y que Él ha hecho todo lo habido y por haber para manifestar ese amor, para que usted esté aquí esta mañana, para que usted conozca ese propósito tan especial que Él tiene con su vida, con sus dones. Y que Él nos ha buscado, mejor dicho, por cielo, tierra y mar. Que primero nos habló a nuestro corazón, luego Él empezó a hablar por medio de los profetas, de decir quién era Dios, y por último, como somos tan cabezones que no atendemos a lo que el Señor quiere darnos, entonces envió a su propio Hijo. Y a veces se nos hace también una costumbre, pero es algo poderoso y grande. Entonces, al principio, como les decía, el Señor nunca vino en físico, sino que vino por medio de estos elementos. Y puede que sea tonto, pero hasta después de 40 años me di cuenta que algo muy fuerte de Dios era el viento, era el fuego, era el agua y era la tierra. ¿Sí? Dios se manifestó físicamente por todos estos elementos que Él da. Y entonces, cuando el Señor estaba ya en Génesis capítulo 1, dice que todo estaba mal, estaba vacío, y que entonces Él vino y revoloteó, dice la palabra, sopló aliento de vida y empezó a formar el viento, a formar, a reformar todo lo que estaba mal. Y es precioso ver que cuando él quiere una aparición así muy real, muy profunda, muy real, entonces, por ejemplo, se le aparece a un despistado hombre desorientadísimo que se llamó Moisés. Y entonces ve algo normal y cotidiano, y es que la zarza ardía, porque las zarzas, esos arbustos secos, se prendían solitos, ¿no? Por el calor del desierto. Pero el pequeño detalle estaba en que ese día la zarza no se consumía, sino que era continuará, 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 ahí seguía, seguía, seguía ardiendo. Y él pone atención a eso y dice, oiga, esto no es normal. Y le contesta la llama ardiendo y le dice, no, no es normal, estoy hablándote. Soy yo, soy tu Dios. Tengo una misión para ti. Quiero mostrarme a ti, quiero que tú sepas quién soy yo y quiero saber quién eres tú. Y más adelante vemos a otro despistado profeta diciendo, necesito que este pueblo definitivamente caiga en cuenta porque están detrás de otros dioses y yo quiero que te conozcan, yo quiero que tú sepas que eres Dios. Y entonces el Señor le dijo, ok, haz un altar. Y ustedes saben la historia que está en Reyes, hablando de Eliseo, de Elías, perdón. Y entonces él hace un altar súper atípico y en lugar de echarle palos y de echarle fuego, le echa agua. Entonces desciende del cielo fuego y consume todo el altar. Y les dice, dejen de estar en dos aguas. A mí me cae gorda la gente de dos aguas. O somos o no somos. A los tibios los voy a vomitar de su boca. Y entonces manda fuego y les muestra que Él es Dios. Y se hace unos tiempos maravillosos con el pueblo de Israel. Y hoy les quiero mostrar algo precioso, algo muy lindo, algo muy revelador, porque voy a hacerles muchas series para que ustedes puedan ver quién es el Espíritu Santo de Dios. Si me regala la infografía, ¿dónde estamos? Gracias. Y
Entonces quisiera que ustedes piensen ahí sentaditos con su lápiz, su esfero y estén así como acomodaditos. ¿Cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo? No, la primera. ¿Cuál ha sido su experiencia personal con ese viento y con ese fuego? Ah, bueno, vámonos más allá y hablamos de un Ezequiel que está también otra vez desubicado en el tiempo y en la historia como estamos nosotros. Y el Señor va a una montaña y le muestra unos cadáveres espantosos, feos, y le dice, Ezequiel, miren esos cadáveres, ¿usted cree que yo voy a poder levantar de estos huesos un ejército poderoso? Y Ezequiel, que no le gustaba como meterse mucho y como involucrarse tanto, le dice, ah, no sé, señor, eso sí tú lo sabes. Y le dice, háblale a los cuatro vientos y sopla ese viento. Y entonces soplan esos vientos del norte, del sur, del oriente, del occidente que no conocemos. Miren, yo no sé cuántos tiempo usted lleva en la tierra, pero usted no conoce cuáles son esos elementos. Y no conocen esos elementos dependiendo del poder de Dios. Soplan esos cuatro vientos y empieza, léase Ezequiel 37, para que a usted se le levantan los pelitos leyendo eso en el espíritu porque dice que no solamente une los huesos, sino que les coloca tendones, nervios, carne, y aparte de todo sopla y empieza el viento de Dios también a formarles y a darles vida. Y dice que va a ser un ejército poderoso para los últimos tiempos, hablando del pueblo de Israel, porque Dios no está hablando por jugar, Él habla con toda la certeza de tener todo el poder y de saber cómo son los tiempos. Impresionante, es algo glorioso de saber quién es el Espíritu Santo de Dios. Pero en mi escasa experiencia con el Espíritu Santo, no tengo muchas, porque realmente en su misericordia Él me ha permitido dar a conocer al Espíritu Santo. Pero yo decía, ¿cuál les comparto? Y me acordé de un púlpito otra vez, estoy en modo púlpito estos días. Y creo que fue mi predicación más tenaz, porque yo estaba en Bello, Antioquia, en el año 95, muchos ni habían nacido acá. Y tenía el súper reto de predicar ese día. Era una iglesia grandísima y era una situación complicada porque estábamos en los grados del Instituto Bíblico de Medellín, que es el más crack que hay acá en Colombia. Entonces, los chicos que se estaban graduando, pues sabían mucha teología aquí, pero su carácter era pésimo. Y entonces eran muy creídos con el tema de, nosotros somos los profesionales de las palabras, entonces vamos aquí a lucirnos, ¿no? Y nos habían puesto a los misioneritos de Jucún, que éramos nosotros, que éramos muy jovencitos, muy chiquitos, eh, y hayan dicho, bueno, listo, ok, ustedes hacen la primera, nosotros hacemos la primera parte de la escuela dominical y nosotros hacemos la segunda, ¿no? Y justo me eligieron a mí para predicar ese día con la iglesia repleta, con esa gente ahí pues tan teóloga y tan creída mirando. Y yo, Dios santo, qué susto, porque llevamos un mes largo de muchísimo trabajo muy fuerte, y yo no había tenido tiempo para preparar el mensaje. Entonces me levanto tipo 3 4 de la mañana con el susto así, con el corazón, ¿qué voy a decir? Auxilio, socorro. Y busqué por toda la Biblia y no encontré ningún mensaje. Y yo decía, Dios mío, ahora sí, auxilio, socorro, voy a caer en un ridículo allá al frente, tenaz. Y andando en eso, pues yo creo que por el cansancio me dormí. Y en el dormirme tuve un sueño precioso. Estábamos nosotros ya en la iglesia, en mi sueño, y de golpe yo veía el púlpito así y efectivamente yo pasaba al púlpito y lo que hacía era, porque no tenía nada que decir. Y de pronto yo me iba a salir pues súper mal, llorando, terrible, porque había hecho un oso espantoso.
Y de golpe volteo a mirar y en el púlpito estaba un anciano precioso como ustedes jamás se lo pueden imaginar. Y cada vez que yo me acuerdo de ese anciano, yo digo, Dios, o sea, en tu misericordia, tú te revelaste a mí, mostrándome, y él me miraba así con esa seguridad, con esa empatía de sus ojos, y me decía, como no te preocupes, me abrió la Biblia, me lo abrió en Isaías 61, y con su dedito me mostraba. Y yo empezaba a leer, y se transformaba el ambiente de esa iglesia. Entonces, pues yo ya me desperté, y cuando me desperté ya eran como las 6 y algo, y yo tenía que estar predicando a las 8. Entonces, bañarme, cambiarme, arreglarme y todo el cuento, pero al menos yo tenía la certeza que era Isaías 61. Entonces entré y efectivamente, pues los muchachos del instituto estaban sobradísimos, estaban súper creídos y todo el tema. Y de pronto empiezo a predicar, pasé y empecé a predicar de Isaías 61. A mí jamás se me va a olvidar ese pasaje. Si alguien me puede ayudar con los niños y con bienvenida Tatiana, bienvenida a todos, ¿cómo están? Bueno, ella es una amiga que viene a visitarnos, muchas gracias. Sí, un aplauso para ellos que llegaron y casi no llegan, gracias Eli por ayudarles. Bueno, ok, y los dejé como en la novela mexicana, eso fue con propaganda y todo, ¿no? Y de pronto, me acuerdo tanto que yo estaba en Medellín, en la casa, viviendo en la casa de un narcotraficante, por variar allá en Medellín. La esposa era cristiana, pero ella no hallaba cómo hacer que su esposo volviera sus ojos al Señor. Y bueno, habíamos tenido unas buenas conversaciones en la noche y bueno, ya estábamos como bien amigos. Ese día justo él accedió a ir a la iglesia. Y el tema fue que el Señor vino, el Espíritu Santo, yo estaba llena del poder de Dios, yo sabía que ese día era o era porque el mismo dedo de Dios me había mostrado la predicación y empecé a predicar. Y cuando empecé a predicar, el Señor empezó a glorificarse, empezaron la gente a llorar, empezó a derramarse el poder de Dios, empezaron a sanarse, pero el tema más grandioso fue que cuando empezamos a cantar, sale ese narcotraficante que era súper conocido en ese sector y empieza a llorar y empieza a cantar y empieza a decir, yo he sido un hombre muy malo, empezó a confesar sus pecados, fue una cosa gloriosa. Y todos ese día, supuestamente el culto iba como tipo 12 del día, pues se nos fue como hasta 4 o 5 de la tarde y nadie se quería salir, porque era la gloria de Dios. Y yo le dije al Señor, Padre, yo siempre quiero que por favor tú me muestres con ese dedo qué es lo que yo debo decir. Porque realmente cuando el dedo de Dios entra a nuestras vidas y a nuestros corazones, cambia lo que sea. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, si te parece, me regalas el video, les voy a mostrar un poquitico más acerca de en la parte teológica aquí, sabiendo que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Esa es la parte teológica. Vamos a ponerle toda la atención porque se necesitan las dos partes. Se necesitan que sepamos quién es el Espíritu Santo de Dios según la Biblia. Pero la segunda parte es la más importante y es quién es el Espíritu Santo para su merced hoy. ¿Sí? ¿Qué experiencias tiene de él? ¿Cómo le gustaría conocerlo? Para que nuestras vidas realmente tengan lo que tienen que tener, que es una transformación y un cambio total como Dios quiere que la tengamos. Entonces, si me regalas el video, por favor. Muchas gracias. Creo que... Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es?
Ruaj puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruaj. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Ok, bueno, eso es casi nada. Para que lo vean un poquito más cercano, más, pero también más teológico, ese ruaj de Dios, ese aliento de vida, esa vocecita interna que nos dice, no lo hagas, no vayas, ey, cuidado, ¿sí? Nosotros le llamamos nuestra conciencia, pero realmente es el Espíritu Santo de Dios, que en la medida que le obedezcamos, Él va a volverse mucho más grande y vamos a poder tener esa dirección de parte del Señor. Si me regala la siguiente, ahora sí. Entonces, funciones que tiene el Espíritu Santo es que crea, como lo podemos ver ahí en Génesis 1, el Espíritu de Dios creando, dice, hagamos al hombre. Y habla de varios, ¿no? El Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, creando toda esa cosa humana tan poderosa, tan grande, tan especial que es el ser humano, pero también recrea. Eso es algo muy lindo y tiene que ver mucho con camino de restauración. Cuando algo está dañado, pero se vuelve a crear porque hay algo que pasó en usted y en mí como nuestra alma, ¿no? Nuestra alma que está mal,
nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, que está mal, pero que el Señor viene para que nosotros podamos otra vez volver a ese diseño original. Pero además, y esta me gusta muchísimo, es que nos empodera. Y nos empodera así como lo que estábamos viendo acerca de José o de Sansón, que era tan poderoso y tan grande que podía romper, podía hacer cosas de fuerza. Bueno, tantas cosas que se manifestó Saúl, por ejemplo, con la parte de la profecía, Gedeón. No sé si recuerdan a Enoc, a Elías, por ejemplo, que un día estaba caminando por ahí y de pronto vino un viento recio y se lo llevó y nunca más volvió a aparecer. Eso es lo que Dios puede hacer con usted y conmigo. Yo no sé si usted quisiera remontarse un poquitico más allá, a no tener un cristianismo dormido, un cristianismo como que usted va, medio ora, medio canta, medio ofrenda, sino que su cristianismo se volviera algo revolucionario y poderoso. Y es lo que el Señor quiere por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos da misiones especiales. El Espíritu Santo tiene unas misiones muy bellas, muy especiales. Si usted se pone a leer la Biblia, de hecho hay una Biblia que se llama Plenitud, se las aconsejo para este tiempo, donde habla de todas las funciones del Espíritu Santo, de cómo Él habla de forma sobrenatural. Me encanta un pasaje como Eliseo, cuando están en plena guerra con sus enemigos, bueno, les llovía asirios o babilónicos, o bueno, y de pronto el rey está en silencio y le dice a las personas, vamos a hacer guerra en tal parte y tal parte, pero se dan cuenta que hay como un soplón en medio de las personas. Y le dice él, no, 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 no es eso. Es que Eliseo sabe de forma sobrenatural, él como que escucha a través de las paredes y él es el que va y le dice todas las personas. Y yo digo, wow, ¿cómo se necesitaría eso en esta época? Cuando tenemos tantas situaciones con nuestro gobierno y con nuestro país, pero no hay un cristiano que sea lo suficientemente valiente o lleno de Dios para decirle, yo quiero esa parte sobrenatural de saber de manera sobrenatural, de hacer de manera sobrenatural. Porque cada vez que hacemos un milagro como sanar enfermos, como resucitar muertos, como todo lo que hizo Jesús, eso se hace por medio del Espíritu Santo o al hablar, ¿no? Ustedes han oído por allá de la palabra de sabiduría, al hablar en lenguas, que a veces hablamos en lenguas acá, es precisamente cuando estamos tan llenos, tan empoderados del Espíritu Santo. Entonces, para dejarlos aquí solamente, porque vamos a tener parte E, parte C y parte E con el Espíritu Santo y quiero que ustedes vayan saboreándolo así bien rico. Cuando pasa todo esto en el Antiguo Testamento y vienen toda esa manifestación del Espíritu Santo, de los últimos profetas, que es este Joel, le dice en la Biblia, dice, pero en el postrer tiempo, o sea, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Usted es carne? A veces se nos va la mano en ser carne, somos muy carnales. El Señor dice, me encanta esa carne porque yo voy a derramar mi espíritu sobre esa carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos. Yo quiero que Sara y Daniel profeticen, de hecho lo hacen. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, a veces también nos pasa a nosotros de soñar sueños a nuestros jóvenes. Sueños especiales. Hablábamos estos días de un sueño que, no sé, perdóname, no te referí, pero cuando Sarita era pequeñita, como de 3 años, se soñó que venía un tren y que ahí venía el Señor Jesucristo. No sé si te acuerdas, me acaba de llegar. Y el Espíritu Santo le mostraba ese sueño y decía que todos nos subiéramos en ese tren y de esa forma ella aprendió el arrebatamiento. Nadie le predicó a ella acerca de arrepentimiento, pero de forma sobrenatural Dios interviene en ustedes, en nosotros, para enseñarnos cosas sobrenaturales, para advertirnos acerca del peligro, para darnos una revelación especial y lo hace por medio de esos
sueños. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Y más adelante les voy a explicar qué son visiones abiertas, visiones cerradas, para que todos aprendamos a manejar eso y nos metamos en esa atmósfera preciosa del Espíritu Santo, en lugar de estar echando globos como ahora los jóvenes lo hacen, metidos en el TikTok, que alguien les maneje su vida, que es medio más tonto que él, ¿cierto? Podemos estar diciéndole al Espíritu Santo, dime cómo se hacen estas cosas. Dime cuándo sembrar, dime cómo hacer riquezas, dime cómo sanar a los enfermos, dime cómo conseguir a mi esposo, a mi esposa, dime, porque Él sabe todas las cosas. Pero como somos cómodos y no tenemos una relación profunda con Él, entonces el golpe avisa, desafortunadamente. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles días? Diga estos, pero no me la creen, son estos días. El Espíritu Santo viene, y lo vamos a ver más adelante, sobre el Pentecostés, y ya no es un cúmulo de fuego, sino que son fuegos pequeñitos en cada uno de nosotros, porque Él quiere algo personal con usted y conmigo. Y prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Ustedes habían pensado en eso? ¿No estamos viviendo en este tiempo? Tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Este es el tiempo. Y hemos estado medio atrasaditos para entender que es el tiempo de Dios. Pero Dios quiere que vivamos de una forma sobrenatural. Si me regalan la última. Entonces me gustaría que pudiéramos pensar un poquitico en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, después de esto, se abre algo grandísimo y se llama El Señor Jesús se va. Y los deja medio enfrascados, o sea, tenaz, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Esto está como medio sin culminar. Hay 120 personas aquí, todos estaban orando, estaban buscando qué hacemos. Y el Señor les dice, necesito que se reúnan ustedes y empiecen a buscarme, porque cuando me terminen de buscar, yo voy entonces a cumplir esto que lo dije con el profeta Joel. Voy a derramar sobre ustedes mi Espíritu Santo y entonces ustedes van a tener lo sobrenatural de Dios para que lleven la misión de misiones, que se llama llevar el Evangelio a otras personas y mostrar que el reino de los cielos está siendo establecidos sobre sus territorios, sobre sus familias y sobre todo lo demás. Entonces, dice la palabra, y estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, si usted me quiere acompañar allá, dice que vino de golpe, imagínense nosotros aquí, estamos todos juiciosos, orando, medio bostezando, cabeceando, algunos cansados, y de golpe escuchamos un estruendo, pero descomunal, y hay fuego, y hay viento tempestuoso. Aquí en este edificio a veces suena así, uno oye esas olas de viento así, pero tenaces, y uno como que dice, wow, ¿esto qué fue? Es fuerte el viento es inmanejable, es tempestuoso. Ustedes ven, por ejemplo, esos huracanes por allá en Estados Unidos, ¿qué es lo que no levantan, que no quieren levantar, cierto? Es algo impresionante. Y de repente, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo no sé ustedes, pero yo sí quisiera experiencias de ese tipo. Necesitamos otra cosa. Necesitamos que se nos aparezcan lenguas repartidas como de fuego. ¿Se imaginan? Estemos acá y de golpe, bueno, y allá en esa época era más complicado, porque acá podemos decir, ay, no, fue el bombillo que se desvió. Pero saber que había lenguas de fuego posadas sobre cada uno de ellos, asentándose. Y la siguiente manifestación es que todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. Usted empezó a hablar japonés, chino, ruso, en esa época donde no había mucho posibilidad de ver cosas de otro mundo. Fue algo sobrenatural. Yo no sé qué quiere el Señor que pase en este tiempo, pero necesitamos
ser revestidos de ese poder de lo alto. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para ser mártires, para tener señales sobrenaturales. Pero me gustaría en ese momentico, aquí ya aterrizándonos, para que ustedes quisieran el poder hoy, no tan grande y tan trascendental, pero me dice, pues a mí me gustaría mucho poder, al menos para leer la Biblia 10 minutos al día. Por algo se empieza. Siempre digo que los elefantes nacen pequeños. Para poder orar, Señor, 5 minutos más, para que yo me acueste y pueda tener un sueño sobrenatural, para que no sé qué cosa usted coloque en este momento. Y yo le invito a que usted ahí le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero ese poder, yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Nunca había sabido qué era conocerte, quién eras tú. Lo tenía así como medio, 3 cuarticos, pero hoy quiero conocerte. Y número 1, para eso, saber quién eres tú, preséntesele hoy al Espíritu Santo y dígale al Espíritu Santo qué quiere hacer con ese poder. Si le parece, y los invito a que podamos hoy orar ahí de 2 en 2 para que podamos animarnos entre todos y decir, bueno, Señor, yo necesito definitivamente ese poder de Dios, ese poder de lo alto. Hay una persona aquí muy bella, y perdóneme, mamita, que no le dije, pero creo que su merced me aguanta. Yo creo que es la persona que más conozco que sea llena del Señor, que sea llena del poder de lo alto. Mi mami tiene la suavidad que me mostró ese anciano en ese púlpito. Siempre con esa buena actitud, tan pareja, mami, tan llena del Señor. Por eso el Señor le ha permitido hasta ver sanar enfermos y tantas cosas. Y a mí me gustaría, mamita, que pudiera orar por nosotros hoy. A propósito, que aparte de todo que está que se va, entonces aprovechamos a que pueda orar por nosotros como iglesia, para que pueda haber ese poder de lo alto. Y las invito a que estén de 2 en 2. Vamos a hablar un poquito ahí, a decirle al Señor, bueno, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ese poder de lo alto. Yo no quiero ser una persona como tan básica, tan X. Yo quiero un poder de lo alto. Y dice la palabra, y me encanta esto. Si se quieren poner de pie, para que se vayan poniendo así, pues, en energía del poder de lo alto. Recuerden el contexto donde empieza este versículo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Pero porque se iba al Señor Jesús, pero porque les iba a tocar templadísimo, pero porque venían cosas muy tenaces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Suba, dígalo, ¿cierto? En Bogotá, en Colombia y hasta el fin de la tierra. Yo no sé a dónde lo va a llevar el Señor una vez usted sea un hombre poderoso. Y vamos a ver en nuestras siguientes series qué le pasa a un hombre o a una mujer cuando viene el poder de lo alto y le cambia la vida sustancialmente. Y yo quiero eso. Entonces dígaselo al Señor en esta mañana. Y bueno, aprovecho a mi mamita aquí que está llena del poder del Espíritu Santo para que pueda orar por nosotros y nos pueda el Señor regalar de verdad ese poder, que no sea de palabras, sino que sea de verdad, que seamos congruentes con nuestra fe y con lo que el Señor quiere para este tiempo. Entonces